Y continuamos con la lección 4, responsabilidad, segunda parte. Ustedes, chispa divina, yo que ha vivido milenios y milenios, que ha experimentado en tantos planos, no deben ceder a la presión que pretende avasallar su yo verdadero, que así podría haberse detenido o dirigido por la forma inestable y transitoria que constituye su yo inferior. Sin embargo, las condiciones de su mundo le llevan a ello, cuando no oponen su voluntad de superar y de perfeccionarse. Bajo todos los aspectos se presenta la fuerza del estuche, tratando de avasallar a la joya que contiene y cobra fuerza, apariencia y energía, absorbiéndolas de todo lo que constituye su plano inferior, para llegar a hacer frente a la verdadera esencia de vida que le nutre, que es la razón de su existencia. Ustedes tienen el conocimiento, tienen la fuerza, conocen la necesidad y la finalidad de su vida humana, y no deben permitir que su yo inferior avasalle a su yo superior, que le demore o le impida la realización que le liberará de la necesidad de futuras encarnaciones en mundos como el suyo. Son ustedes quienes deben decidir, porque su voluntad siempre habrá de primar en las decisiones de su vida. Son quienes deben elegir y serán también quienes responderán ante la ley. La ayuda superior no significa darle facilidad, sino proporcionarles las formas y los medios de superación. Esa es la ayuda que se les da para mejorar. No podemos ayudarles eliminando las causas que ustedes han producido, pero podemos ayudarles impulsándoles con la palabra, circunstancias, situaciones, a que superen y eliminen el lastre que les impide elevarse. Mediante las fuerzas que se les están proyectando desde lo superior, tendrán vibración intensa en su palabra, pero deberán utilizar esa vibración solamente manifestándola a través del amor. Se les dará fuerza de penetración en la vibración de su palabra, pero esto constituirá para ustedes una gran responsabilidad. Deben meditar sobre esa responsabilidad y aceptarla, concentrándose a solas y ofreciéndose al Cristo para la realización de su obra, pensando y recordando que ese ofrecimiento atraerá a sus vidas posibilidades para una acción que no podrán ya rechazar. Aquellos que deseen servir, aquellos que sientan el amor fraterno y que deseen elevar su vibración espiritual, elevándose un peldaño en la realización interna, deberán ofrecerse íntimamente al Cristo para servidores en la realización de su obra, conscientes de la responsabilidad que tal ofrecimiento implica. Todos, de acuerdo con su propia capacidad espiritual y humana, recibirán las fuerzas que necesitarán para su actuación. Se les dará vibración intensa en su palabra, que penetrará íntimamente en sus hermanos. Pero esa vibración solamente debe llevar amor. Cualquier vibración negativa unida a la fuerza de penetración que tendrán en su palabra penetraría también profundamente. Piensen en el intenso daño que harían así a sus hermanos y piensen también que ese daño repercutiría con la misma intensidad en su propia vida espiritual. El camino de la realización espiritual, el camino de la realización misionera, es camino de responsabilidad. Todo lo que en ese camino reciban en conocimiento, enseñanza, fuerzas y vibraciones constituye responsabilidad que afrontar
de la cual deberán responder. Aquellos que deseen verdaderamente ser misioneros del Cristo, ofrézcanse íntimamente, pero no olviden el ofrecimiento que han hecho, pues la ley se los recordará. La ley amorosa y siempre justa, si es transgredida, les puede traer intensos dolores purificadores en esta encarnación o en otras. Mis queridos, ahora iremos al cuestionario de esta lección número 4. La primera pregunta dice: ¿qué sentido adquiere nuestra responsabilidad al recibir la enseñanza espiritual? Tiene como objetivo crear un compromiso, principalmente por absorber el conocimiento, para luego compartirlo. Las enseñanzas espirituales no son objeto de curiosidad o pasatiempo. La pregunta 2 dice: ¿cuál es para cada aspirante misionero la acción misionera del momento? La respuesta sería: es tener conciencia de lo que significa ser aspirante misionero, entender la importancia de estar unido a la maravillosa obra misionera, que luego será proyectada a la generación del presente y del futuro. Y en segundo lugar, para que cada uno se ubique en el lugar preciso que le corresponde en la obra, en la cual debe aplicar los conocimientos adquiridos. La pregunta 3 nos dice: ¿podemos considerarnos ajenos a la necesidad de nuestros hermanos? ¿Por qué? La respuesta sería: convivimos en un mundo extremadamente confundido, seres de una necesidad imperiosa de amor, de sus palabras y pensamientos amorosos, seres que necesitan la proyección amorosa de su alma y su mente para ayudar en sus necesidades espirituales y humanas. La pregunta 4 nos dice: ¿cómo debe expresarse nuestro amor hacia quienes demuestran su calidad espiritual inferior a través de sus hechos o de sus palabras? La respuesta sería: su amor debe manifestarse en compasión, en caridad espiritual, siempre proyectando sobre ellos esa ayuda que disponen dar a través de pensamientos y deseos de bien. La pregunta 5: ¿cómo se evidencia la presión negativa sobre todos los grupos de la humanidad? El mundo se encuentra acosado por fuerzas negativas y la tienen en los aspectos de la vida, de relación entre los hombres. Existen choques constantes que ponen en peligro de llegar a un final no muy favorable para la humanidad. Esto explica y demuestra la magnitud y proyección de la obra misionera en acción en el mundo en estos momentos, que deberá contrarrestar la presión negativa y llevar a los hombres hacia su salvación. Mis queridos, les queda a ustedes, si no entendieron la lectura, estas preguntas que responder. La número 6 dice: ¿de dónde surgirá y cómo se evidenciará el cambio salvador en la humanidad? La pregunta 7: ¿cuáles son los dos aspectos de la finalidad de nuestra misión de trabajo? La pregunta 8: ¿cuáles son los dos aspectos de la preparación y la tarea espiritual? La pregunta 9:
¿Cómo debemos considerar siempre a nuestro ego humano? ¿Qué posición adopta este, por lo general, frente a nuestro yo verdadero? Y la pregunta 10, ¿cómo debemos considerar el camino de la realización espiritual y misionera? Mis queridos, quisiera finalizar la lección y las preguntas y respuestas de esta lección con una oración, la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, gracias por haber estado aquí conmigo, escuchando todo lo que transmití a ustedes, y nos veremos muy pronto para continuar con la siguiente lección. Gracias por haberme acompañado. En un momento nada más les voy a leer unos pensamientos importantes de tener en cuenta. Gracias, los quiero, nos vemos pronto.